bienvenidos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo descargar Boscase Oil de Blue Album. Es una nueva versión, bueno, es un nuevo port, como un remix de la versión original, Boscase Oil. Esta versión está hecha completamente en Godot, está disponible para todos los sistemas operativos, Windows, Mac y Linux. Esto es una gran noticia, ya que Boscase Oil, la versión original, se encuentra actualmente archivada, ya no se actualiza, y esta sería como la continuación del Boscase Oil. Sigue siendo open source y de código abierto. Vale, vamos a ver cómo descargarla. Os voy a dejar el link en la descripción de esta página web para que podáis descargarlo. Le damos a descargar ahora. Aquí nos pide si queréis hacerle un donativo. Recordad que es una aplicación open source y todo el dinero que donéis irá directamente a la aplicación. Así que es una buena manera de apoyar al creador para que siga haciendo nuevas versiones. En caso de que no queráis donar o ya habéis donado y solo queréis descargar la aplicación, le dais a no gracias, muéstrame los links de descarga, y aquí tendríais todas las versiones de Boscase Oil. En mi caso voy a descargar Windows de 64 bits, aquí tenéis el de 32, si es vuestro caso. El caso de Mac es versión universal, por si tenéis Intel o chip de Apple. Le damos a descargar, abrimos el archivo, podemos cerrar esto. Y el programa está comprimido en un .zip, así que lo único que tendríamos que hacer es extraerlo. En mi caso lo voy a extraer en música, pero os recomiendo que lo hagáis en documentos. Vale, una vez descomprimido, cerramos. Y aquí tendríamos el Boscase Oil Blue. Os recomiendo que dejéis esta carpeta en documentos y hagáis un acceso directo de esta, dándole clic derecho y crear acceso directo. Aquí le cambiáis el nombre y lo ponéis en el escritorio. Y aquí tendríais el acceso directo a la aplicación. Le damos doble clic desde el escritorio. Ya tendremos la nueva versión de Boscase Oil instalada. Os voy a dejar un link aquí sobre un tutorial de cómo utilizar Boscase Oil. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos, darle like y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!